Bien, tal como lo habíamos adelantado en este segmento del Solar TV, nos vamos a referir a lo que van a ser los alcances de un ciclo de jornadas sobre economía política, de charlas que va a haber en la ciudad de Santa Fe organizadas por nuestro sindicato, por el SADOP y por el Instituto 4087. La primera de las jornadas se desarrolló en el día de hoy viernes, con lo cual vamos a experimentar un poco sobre la actividad, sobre los destinatarios y los alcances que tiene esta iniciativa. Hemos convocado esta noche a Diego Rubinsal, colega periodista, escritor, también columnista de un matutino a nivel nacional, y la presencia de Alberto Papini, economista, compartiendo este espacio con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. El placer de recibirlos. Bueno, ¿cómo surge la iniciativa? ¿El porqué de pensar en la economía política? ¿Hacia quién está destinada específicamente? Bueno, mira, la iniciativa surge fundamentalmente de la gente del SADOP. Básicamente uno ha entrado en contacto con Guillermo Suárez, con Claudia Chamudis, que me transmitieron esta inquietud de armar un curso de economía política destinado tanto a los docentes privados, a los afiliados, como abierto a la comunidad en general. Y un poco lo interesante de esta iniciativa del SADOP es la necesidad de transmitir estos conocimientos de economías básicos para toda la comunidad. Así surge un poco la idea de ir armando este ciclo de charlas que van a ser 4. Es decir, que no es necesario, imprescindible o condición sine qua non ser un entendido en la materia, ¿no? Se puede aprender y a la vez ir compartiendo algunas experiencias sobre el tema, ¿no? No, por supuesto. A mí siempre me gusta rescatar una anécdota de Raúl Scalabrini Ortiz, que cuando alguien le decía que no entendía de economía, él le planteaba que tenía que volver a preguntar. Y si él volvía a preguntar y la persona que le estaba explicando le daba una explicación, valga la redundancia, sí, que seguía sin entender, no era porque era bruto, sino porque lo querían engañar. Entonces, yo siempre digo que obviamente la disciplina económica tiene muchas complejidades, entonces no es por desmerecer a la disciplina económica, pero muchas veces se articula un discurso alejado de la gente para justamente que la persona, el pueblo, no participe del debate económico que tiene tanto que ver con su vida cotidiana. Claro. Diego, la primera jornada se desarrolló en el día de hoy, va a haber una serie de panelistas que van a estar compartiendo cada una de las charlas, ¿no? Sí, la primera jornada que empezamos hoy, yo diserté un poco sobre la historia económica de la Argentina, y esto va a seguir 3 viernes más con 3 charlas que creo que van a ser muy interesantes. Una que da el profesor Papini, que es docente en la universidad pública y en la católica, que va a hablar sobre balanza de pagos. Y después tenemos 2 jóvenes profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, que son Ludmila Lossi y Georgina Santich, que van a hablar sobre inflación y sobre desarrollo regional. Creo que son temas bastante interesantes para la comunidad en general. Evidentemente, Alberto, el espectro es muy amplio, ¿no? Cuando uno habla de economía, inclusive va asociado, ¿no?, entre lo que es economía y política, articulado uno con el otro, ¿no? Sí, la economía es economía política. Y los temas creo que son todos trascendentes, digamos. Empieza Diego con la parte de historia argentina. Tocamos, cuando hicimos el programa, incluir el tema de balanza de pagos, algo que hoy está muy candente. Muy candente, el tema de inflación también, y por último el tema de las economías regionales, para entender cómo funciona el tema de las economías regionales en un marco hoy nacional y regional. Claro. En el medio de todo el desarrollo y crecimiento económico que ha tenido el país, me imagino que la principal consulta, cuando quizás se dé un amesetamiento como el que se está verificando en el país en cuanto al crecimiento en sí, producto de la crisis internacional, tal vez de algunas cuestiones que por ahí generan algún tipo de desigualdad, la pregunta que surge entre la gente es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué rumbo tenemos y qué recetas debemos seguir a partir de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, esa es realmente la pregunta. Una cuestión que decir que uno no es adivino, digamos, en otro caso uno analiza y ve los marcos, las perspectivas, en qué marco se puede volver la economía. Predecir, digamos, por lo menos para los que entendemos la economía como una ciencia social, siempre nos interesa saber más la verdad que predecir. No es conveniente hacer futurología en esto. La futurología generalmente responde a otras escuelas que no son las heterodoxas,
generalmente, que es la línea que nosotros manejamos, sino que tratamos de hacer un análisis de la realidad para uno poder tomar decisiones futuras más que predecir, digamos, ¿no? Claro, me imagino que deben surgir la posibilidad de intercambiar con la gente que concurre a este ciclo de charlas, muchos de ellos también tratando de indagar un poco sobre el momento de la economía argentina. Sin ir más lejos, bueno, la presidenta estuvo de gira en Cannes, fue elogiada por el modelo económico, por la inserción que ha tenido el país en cuanto a los productos, a los commodities, al desarrollo en sí que tiene la Argentina, con lo cual a uno le genera un poco de orgullo también. Me parece que esto es lo que se percibe en el común de la gente, ¿no? Sí, básicamente Argentina presenta hoy una situación sólida desde el punto de vista fiscal, también en su balanza de cuenta corriente, que viene disminuyendo en los últimos años, pero todavía Argentina tiene un margen, digamos, al cual, por ejemplo, Brasil hoy no lo tiene, digamos, y otros países no lo tienen. Entonces, es una buena oportunidad histórica para que este modelo pueda seguir creciendo, digamos, porque es inédito tantos años de crecimientos seguidos en la República Argentina. Bueno, evidentemente la posibilidad está abierta para que toda la gente pueda desarrollar la participación a través de este ciclo de charlas. Bueno, se ha pensado mucho en todo tipo de público. Vos bien lo decías, Diego, recién, no solamente entre los afiliados, la gente vinculada a la docencia santafesina, sino también la propuesta hacerla extensiva a todo el público que quiera interiorizarse un poco sobre lo que está pasando sobre el tema, la economía y la política de la mano, ¿no? Sí, sí, creo que, como te decía hoy, creo que son temas interesantes para la comunidad en general, y a mí lo que me interesa destacar es el papel de SADOP, ¿no es cierto? Como un sindicato que apuesta a la formación por un lado de sus afiliados y por otra parte a la formación de conciencia ciudadana sobre temas que creo que son bastante importantes. Eso nosotros nos sentimos orgullosos de que un sindicato nos haya venido a hablar para que armemos este curso. Alberto, la inflación, cuestión que preocupa a veces de sobremanera, recetas que por ahí generalmente vamos escuchando de algunos colegas suyos, de los economistas, de los dirigentes políticos, sin ir más lejos el propio gobernador hablaba de controlar un poco los precios y el crecimiento de los salarios a partir del control que se puede ejercer de este modo sobre la inflación. Muchos salieron a criticarlo, es recomendable esto, es una decisión que ya se ha tomado y que no ha dado resultados. ¿Cómo lo ve usted? El tema de la inflación es un tema complejo. Digamos, nosotros lo que vamos a analizar en este curso es básicamente las distintas maneras de medir las variaciones de los precios, tratar de ver cuál es el origen, digamos, de esa inflación, que creo que eso es lo principal que hay que discutir, porque cuando el diagnóstico no está acertado, entonces el remedio no va a ser el acertado, claro, digamos. Entonces, generalmente se le echa la culpa a los salarios o se le echa la culpa al gasto público, digamos. Y hoy la situación quizás la tengo que ver con un tema de distribución de ingresos. Muchos están hablando de inflación importada vía precios internacionales, vía el aumento de los precios de los commodities, y esos aumentos internacionales se reflejan en los precios internos, digamos. Entonces, si tomamos alguna medida, como bajar los salarios, o bajar el gasto público, o bajar las jubilaciones, para contener la inflación, no la vamos a contener porque su origen es importado. Tenemos una gran parte de la inflación que es importada y alguna otra que tiene que ver con la lucha entre sectores empresariales y asalariados por distribución del ingreso. Uno puede crecer con nada de inflación, con un poquito de inflación o con una inflación moderada. Mientras aumenten los salarios y no pierdan poder adquisitivo, creo que lo principal es sostener el crecimiento para que muchas personas que todavía no encontraron lugar en el mercado de trabajo puedan encontrarlo. Claro. Porque si no, si lo que hacemos es un plan de ajuste, vamos a tener inflación igual, con menos empleo, y eso va a ser peor para todos. Lo que no debe suceder es el enfriamiento de la economía, ¿no? Sí, mira, yo creo que no hay que remontarse a una distancia muy lejos para advertir esto. Uno puede tomar el año 2009, por ejemplo. En el año 2009 la economía argentina se desaceleró fuertemente. Podemos decir que en términos relativos la Argentina sufrió muchísimo menos la crisis internacional que otros países, pero a pesar de eso pasamos de tener un crecimiento del 9% anual a tener un crecimiento de un 1, un 2%. Entonces hubo una fuerte desaceleración de la actividad económica y sin embargo la inflación bajó muy poquito.
digamos. O sea, ese ejemplo muy cercano Sí. creo que nos está dando la pauta de que la salida no pasa por enfriar la actividad económica. La salida pasa por buscar otras alternativas que hagan frente a las causas que planteaba Alberto recién. Claro, en el marco de la incertidumbre a veces llama poderosamente la atención cómo la gente se sigue volcando al dólar, ¿no? Más allá de todas las especulaciones, cómo se deposita la confianza en la moneda extranjera por sobre la solidez que puede llegar a tener el peso nacional o por sobre el control de la economía y de la inflación, ¿no? La gente sigue apostando al dólar a pesar de todo lo que está sucediendo. Sí, yo creo que lo que hay que entender es cuando uno compra una divisa extranjera, en realidad está vendiendo la propia. Y cuando uno vende su propia moneda, lo que está haciendo es atentando contra la estabilidad general. Sí. Y en ese sentido, el sálvese quien pueda, que algunos piensan que refugiándose en una moneda se va a salvar, en realidad termina siendo un problema para todos, inclusive para el mismo que compró. Porque aparte en los últimos años, si uno ve cuánto aumentó el dólar y cuánto aumentaron los precios, las tasas de interés, se da cuenta que si hubiera puesto las plata en interés, hubiera ganado mucho más que si compra dólares. Es atinada la medida del gobierno entonces de ejercer control sobre las operaciones, ¿no? Hay que ejercer control por las operaciones porque los mecanismos de fuga de divisa atentan contra la estabilidad. Y entonces el Banco Central tiene que estar manejando el tipo de cambio porque es una variable clave en la Argentina. El tipo de cambio es el que nos va a garantizar que no se disparen más los precios internos y por otra parte cuando el Estado sale a comprar, que la operación es contratada, lo hace para que no caiga la rentabilidad del productor. Y entonces el Estado tiene que tener ese equilibrio entre esas dos cuestiones. A veces que no baje mucho, como muchas veces en los años anteriores salió a comprar, y ahora sale a vender para mantener el equilibrio, manteniendo la competitividad de las exportaciones, que necesitamos una balanza positiva, digamos, pero no a costa de una devaluación que va a significar mayor incremento de precio y reducción de los salarios reales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, todos estos temas van a ser seguramente disparadores de este ciclo de charlas que ya se ha iniciado en la jornada de hoy, que continúa, que prosigue el viernes próximo. Vamos a recordar con qué tema, en qué lugar específico para la gente que no ha concurrido todavía y el horario. Mirá, va a ser los viernes, en principio va a ser en SADOP Santa Fe, salvo una charla que creo que la sede va a ser SADOP Rafaela, pero de todas maneras, obviamente que pueden venir acá porque se va a dictar por teleconferencia, así que todos van a poder observar a la charla. Y la idea es que el horario sea alrededor de las 6 de la tarde, aunque a lo mejor en alguna charla vamos a informar porque probablemente haya alguna charla que la tengamos que hacer 7 de la tarde. Muy bien, les agradecemos el hecho de que nos hayan acompañado. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Muy amables. Alberto Papini y Diego Rubinsal, responsables junto al SADOP de la organización a través del Instituto 4087 de este ciclo de charlas que se ha iniciado, como decíamos, durante la presente jornada.